aparte de la pluma, orgullosísimo de que mis pájaros coman lo que comen, ¿vale? Pues claro que ensucian un montón, ¿vale? Ya he rascado las paredes y aún así, fijaos los rastros de naranja que quedan, ¿vale? Entonces ya cada uno pues que elija lo que da mucho trabajo, creo que da mucho trabajo, pero bueno, hay que buscar un equilibrio para saber si tienes tiempo de darle de naranja. Si no tienes tiempo de naranja porque no la vas a poder limpiar y te va a salir bacterias, pues no se la des, está claro. Dale comida química, comida que no ensucia, ¿vale? Que no te dé trabajo, pero si tienes tiempo para limpiarlos, pues busca el equilibrio y ya está. Yo estoy orgullosísimo de lo que comen mis pájaros, ¿vale? Aquí los tenemos, se están viendo unos minuticos, ¿eh? Ahí los tenéis, con su lechuga, su naranja, ¿eh? Orgullosísimo. El pan que se lo he puesto a base de entretenimiento, pero como os dije, con tanta verdura y fruta que le ponemos ahora en verano, los pájaros no se pican, no se picotean. Los míos nunca he tenido problemas con picotaje porque, claro, picotean la comida y con eso les va de lujo, ¿vale? Ahora sí es verdad que algunos sí es verdad que le han podido meter mano de vez en cuando, sobre todo a los blancos, ahora que tengo blancos, y a los que sean amarillos enteros les han podido meter mano, pero alguna vez, pero este año por ejemplo no he tenido problemas. Luego también otra cosa, al tenerlos separados, tanto con tantas jaulas, tenerlos muy separados, más separados que los tenían anteriormente, cuando tenía los jaulones de metro, pues claro, eso también hace muchísimo, porque los tienes aislados, hay poquitos en cada jaula y menos competición, solo entre los 4 o 5 como mucho que puede haber en la jaula. Creo que tengo una jaula que habían 6 y ahora he quitado uno y quedan 5, o sea, como máximo hay 5 en la jaula de 60, pues claro, no es lo mismo que hayan 5 a que hayan 8 pájaros, 6, 9, 10 que te pueden entrar en un jaulón de metro, ¿vale? Pues nada, aquí seguimos con la limpieza. Voy a ir haciendo vídeo y luego lo voy a mezclar todo, y para que ya vayáis viendo. Voy a ahora desinfectar esto bien con desinfectante. O sea, ahora toca echarle. Hemos raspado las virutas de lo que había pegado en la pared, lo que hemos podido con la espátula, y ahora desinfectante, ¿vale? Desinfectante, hemos raspado con la espátula y ahora el estropajo, y luego pasamos la bayeta, ¿vale? Y ya con eso se quedan las paredes espectaculares, ahora lo veréis. ¡Yepa, familia pajarí! ¿Cómo estáis? Bueno, seguimos ahí en el verano, pleno agosto, y nada, el vídeo cortito porque ya sabéis, los que me seguís, amigos míos, que nos vamos de viaje, ahora sí, nos vamos y nos vamos lejos. Entonces tenemos la gran suerte de dejar a un gran amigo de aquí del pueblo, que también es canaricultor, Juan Valera, al cual ya le agradezco de antemano el que venga a estos días a cuidar del aviario salvaje, ¿vale? Cuando nos vamos y dejamos aquí el encargado, pues tenemos dos tipos de personas: el que no sabe nada, como le puede ocurrir al caso cuando he dejado a mi padre por aquí, y el que sabe porque es canaricultor. Entonces, claro, uno se va más tranquilo cuando tenemos a un canaricultor cuidando de nuestro aviario, ¿vale? Lo he dejado todo lo mejor posible, hemos hecho limpieza profunda, he venido a las 10 de la mañana, son las 2:30 de la tarde, ¿vale? Y todavía puedo hacer alguna cosilla más de limpieza, pero bueno, he intentado lo máximo, lo más importante, dejar las jaulas lo más limpias posible, los bebederos están desinfectados. A ver, esto hay que hacerlo cada vez que uno se va de viaje a un tiempo muy considerable, ¿no?
cuando los dejas solos, pero es que también, a mí en mi caso, aunque van a estar atendidos, pues Juan va a venir cada 2 o 3 días, cuando él quiera, cuando él ya venga la primera vez, ha dicho que él ya verá la situación y tomará riendas, la rienda y a él hará lo que quiera con el aviario. ¿Quiere venir todos los días? Pues si vienes todos los días, el cuidado es menos, cuando viene es mucho menos el hacerlo diario, que es lo que nos pasa normalmente cuando estamos aquí, que si dejamos pasar 2 o 3 días, dejar pasar 2 o 3 días, los comederos están vacíos, los bebederos están más vacíos, en fin, hay más cosas que hay que hacer, la limpieza del suelo y tal es más exigente, entonces él ya hará lo que tenga que hacer, ¿vale? Ahora mismo el avión está preparado para que se tiren los pájaros perfectamente. Yo creo que aguantarían sin duda alguna una semana entre la comida y la bebida que tienen puesta, ¿vale? Pero tenemos la gran suerte, como vuelvo a repetir, de que podemos tener un amigo y va a venir, pues yo creo que vendrá cada 3 días como mucho, no creo que vendrá más de 3 días. Y bueno, pues lo dicho, pondré un vídeo de la limpieza que he hecho a fondo. Nosotros usamos productos naturales, verduras y frutas para hidratarlos, para evitar picaje, para que estén lo más sanos posible, y claro, eso mancha mucho, con lo que conlleva una limpieza pues diferente al que, por ejemplo, la persona criador que no usa ese tipo de comida, ¿vale? Que por ejemplo las paredes pues no las tendrán manchadas. Entonces tenemos que hacerlo, ¿vale? Tenemos que hacerlo. La limpieza es la base, ¿vale? Deja el cubo vacío totalmente, las jaulas están totalmente limpias, aquí huele bien, no huele a pájaro, no huele a caca, ¿vale? La comida lo más limpio hemos vaciado y hemos rellenado los comederos, en fin, todo lo máximo que hemos podido hacer, ¿vale? Y por eso el vídeo de hoy lo quiero titular Orgullo salvaje o Orgullo del aviario, ¿vale? Porque de verdad que aparte de que lo bien que ha ido la cría, estoy súper orgulloso de cómo se están comportando también en el replume los pájaros sin dar ningún tipo de baja, ningún tipo de problema, ¿vale? Es como tiene que ser, ¿de acuerdo? Comiendo su lechuga, comiendo su naranja, comiendo su pepino, comiendo su manzana, ¿vale? Para mí me parece fundamental, ¿vale? Fundamental en todos los sentidos. Son cosas que para mí es un alimento que es insustituible, ¿vale? Podríamos sustituir pienso por semillas si queréis, pero lo que no, yo por ejemplo, yo no aceptaría jamás el no ponerle, el darle el placer a los pájaros, a mis pájaros, de que coman manzana, de que coman naranja, de que coman brócoli, que coman lechuga y sandía y melón, por supuesto, que sabéis que lo uso muchísimo. Y nada, he recargado el grid, muy importante, he recargado el grid porque el grid también se vacía, hay que recargarlo y ya está, y hay que tener la mejor limpieza posible y la comida pues lo más fresca posible, ¿vale? Y nada, súper orgulloso, voy a enseñar un poco los ejemplares, cómo se ha quedado esto, os enseño los ejemplares y nada, desearos que paséis muy bien estos días aquí en donde estéis, que es parte del mundo, tanto en España como fuera de España, donde estéis de vacaciones o donde estéis trabajando y nada más. Os enseño los ejemplares para que no se haga muy largo el vídeo, ¿vale? Como se nota que están acostumbrados a uno, ¿verdad? Unos llevan el replume más avanzado que otros, ¿vale? Estoy súper orgullosísimo. Luego, pues ya llegará el momento, final de agosto, 1 de septiembre, cuando empiecen ya a dejar de tirar plumas, veremos los resultados del canto, ¿vale? Y ya podremos analizar lo que es el canto, ¿de acuerdo? Todos los que os he enseñado ahora mismo son hijos del Terminator, ¿vale? Como habéis visto, el Terminator ha sacado blanco,
amarillos limpios, ha sacado pío y ha sacado 2 verdes. No te lo pierdas de vista. Aquí menos el Rengeliano Junior, que han salido de 2 en 2. Esos 2 son machos. Estos 2 son machos. Hemos tenido la gran suerte de que, por lo menos, como digo, van a poder competir, van a poder hacer una canción entre los 2 hermanos. Ahí tenéis el pájaro para mí, el number 1 de este año, ese, de la cola negra. El number 1 por el fenotipo y color y tal, nada más. ¿No? El canto, pues a lo mejor luego sale el más malo de todo. ¿Quién no lo va a decir? O sea, ¿quién lo sabe? Aquí tenéis otros 2. Aquí tengo mis dudas, aquí no creo que hayan 2 machos. Tengo mis dudas. Aquí los brunos, los fallecidos brunos, que hay mucha gente detrás de ellos, que se habla mucho de Isabela Bruno, bueno, la gente antigua que me sigue llamando Isabela, los pájaros son brunos, ¿vale? Bruno plata en fondo de blanco, bruno oro fondo amarillo, ahí los tenéis, ¿vale? Todos tienen el color chocolate, como digo yo, tanto el bruno oro como el bruno oro, bruno plata. ¿Vale? Todos tienen el color marroncito, chocolate en el leche, chocolate de leche, vamos. No es el chocolate puro, no es color marrón oscuro, sino un marrón chocolate en el leche, ¿vale? De toda la vida. Son una virguería. A ver si tuviéramos suerte y cantaran bien. Aquí tenemos otros pajaritos. Que creo que solo hay un macho. Aquí estos son ya Rengeliano Junior cuadrado, o sea, los hijos del Rengeliano Junior, o sea, al cuadrado, o sea, hijos del que habéis visto. Los hijos que habéis visto anteriormente son del padre de esto, o sea, sería como el abuelo de estos pájaros. Este es un hijo de otro. Como veis, todo queda en familia, ¿vale? Aquí sí, estos son del erótico. El erótico, sí, al final tuvimos suerte y sacó bastantes pajaritos, ¿vale? Hemos separado por colores. También son del erótico. Y estos también son brunos y portadores de bruno. Aquí hay 3 machos, ¿vale? El único que no es macho es uno de esos amarillos. Pues por el color más o menos el más pequeñito y el que tenga el color amarillo más flojito, pues lo veréis. Que es la hembra, sí. El macho que estaba ahí, la hembra es la que está en el palo. ¿Vale? El macho este, el amarillo. ¿Vale? Tenemos un bruno oro y tenemos un pintado. ¿Vale? Fermines. Bueno, los Fermines, hermanos de los otros, amarillos y uno un poco más verdecico, pero también es pintado. Erótico Junior, hijo del erótico. O sea, estos son hijos del hijo del erótico, ¿vale? Creamos con el erótico yo, que sabes que es de 2020, y con un hijo del erótico, que es el erótico Junior. Esos son esos hijos. ¿Vale? No perderse porque la verdad que es más fácil que todo, ¿vale? Y nada, aprovecho para saludar a grandes amigos y compañeros que se están poniendo conmigo, están poniendo en contacto a través del canal, a través de en privado, por teléfono, ¿vale? Nada, que me alegra mucho de que contéis conmigo, que me comentéis cómo vaya vuestro replume, cómo va vuestro aviario. Preguntas que tenéis, algunos me preguntan incluso ya de la cría, de cómo preparar la hembra, en fin. Algunos también preguntéis por el tema de los pájaros, la hora de ceder y todo eso. Bueno, que estoy muy contento, estoy muy orgulloso, terminamos el vídeo. Espero que todo el mundo esté igual o mejor todavía, ¿vale? Si puede ser, si cabe, y nada, de verdad de corazón, pasarlo bien, disfrutar a tope. Ya veis que son sacrificios que se hacen.
pero bueno, cuando nos gusta, pues bueno, al final pues tiene su recompensa, ¿vale? Nada, un saludo a todos, que paséis muy buen verano y estamos enseguida a la vuelta. Yo creo que para finales de agosto, pues cuando nos vamos, pues ya intentaremos hacer otro vídeo cuando me pegue la palita aquí otra vez, y lo dejemos todo en el sofá, ¿de acuerdo? Porque no le vamos a dejar al nuevo de Juan que nos limpie las jaulas ni nada de eso, por supuesto. Él va a mantener el aviario lo mejor posible, pero yo no quiero que gaste el tiempo en cosas que, bueno, que los pájaros por 10 días que estén sin limpiar la jaula no les va a pasar absolutamente nada, ¿vale? ¿De acuerdo? Así que la paliza me la volveré a pegar yo cuando vengamos. Y os grabaré el vídeo y os diré cómo está todo, ¿de acuerdo? Un saludo y buen verano.